La clase de hoy se corresponde con el periodo radical, que forma parte de la unidad número 6 de la bibliografía, del manual, y esta breve presentación versa sobre la acción política y gobierno de Hipólito Yrigoyen. Vamos a empezar con una breve introducción y vamos a ir identificando, digamos, las principales características, ¿sí?, de esta etapa irigoyenista. En primer lugar, vamos a decir que el radicalismo nació como un movimiento revolucionario. Los últimos años del siglo XIX estuvieron marcados por diferentes alzamientos radicales en distintos puntos del país. La UCR, nacida en 1891, tuvo como principal objetivo la reivindicación de las libertades civiles y de sufragio, la corrupción política y administrativa, la falta de idoneidad por parte del gobierno en materia económica y la percepción de un declive de la clase dirigente en términos morales, llevó a que el radicalismo fuera concebido como un movimiento defensor de la legalidad y portador de valores éticos. La ampliación del sufragio significaba expandir la participación y producir cambios en la forma de gobierno. Por consiguiente, durante el contexto de la reforma, se insistió en la necesidad de crear partidos políticos nacionales y orgánicos, puesto que estos serían el medio de expresión y participación de las incipientes capas medias de la sociedad. En este sentido, el radicalismo se consolidó como el primer partido moderno y como un partido de vocación hegemónica. Aquí nosotros tenemos la identificación, ¿no?, que ustedes pueden ver en la diapositiva, y uno de los aspectos que nosotros rescatamos aquí es el radicalismo como un movimiento policlasista. En sus inicios, en la década de 1890, el radicalismo tuvo un electorado heterogéneo y no precisamente popular, al igual que el resto de las fuerzas políticas. Los dirigentes de la UCR en sus comienzos tenían una extracción social similar a la de los restantes partidos. Es decir, eran personas provenientes de familias con tradición, ¿no?, familias coloniales. La UCR posibilitó un cambio en la extracción social y económica de las clases dirigentes y albergó a personas que no tenían un pasado notable, personal o familiar, y que no provenían de familias tradicionales. En este sentido, el radicalismo buscaba una integración política y la armonía de clases. Eso lo diferencia al radicalismo de las perspectivas clasistas, ¿no?, tanto en las filas del partido como en sus electores y en su base social y en quienes integraban el elenco gobernante. Identificamos personas de diferentes clases sociales. Ahora bien, nosotros podemos identificar que Yrigoyen entiende a la política y al Estado como instrumentos de mediación de conflictos, ¿no?, como veníamos diciendo. O sea que la política no se puede separar o no se puede divorciar de un sentido ético. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar sobre diferentes dimensiones de análisis dentro de lo que es la presidencia de Hipólito Yrigoyen. En primer lugar, vamos a trabajar sobre la política exterior, en segundo lugar sobre la política económica y en tercer lugar sobre la política interna. Ahora bien, en materia de política exterior, nosotros sabemos que es un contexto de muchas transformaciones, es un contexto de Primera Guerra Mundial, donde se pone en tela de juicio de alguna manera o se cuestiona, digamos, Europa como un modelo civilizatorio, ¿no? Frente a la Primera Guerra Mundial, Yrigoyen decide sostener la política de neutralidad, digamos, la posición de neutralidad,
que tenía la Argentina, pese a presiones de diferentes sectores ligados a Gran Bretaña y sectores del interior de la Unión Cívica Radical y del conservadorismo. Por otro lado, otro de los aspectos importantes de la política exterior de Irigoyen es la convocatoria a un Congreso Latinoamericano de países neutrales con la idea de concertar una actitud común ante la Gran Guerra. Estados Unidos sabotea la iniciativa, ya tenía proyección, digamos, de poder y ya se había constituido, digamos, como un poder hegemónico. Por otro lado, otro de los aspectos importantes es la demanda al Imperio Alemán por el hundimiento de barcos cargueros argentinos. El Imperio Alemán, durante el periodo de la Primera Guerra, toma la decisión de hundir los barcos que pertenezcan a naciones neutrales. La política exterior en este sentido de Hipólito Yrigoyen fue la demanda de indemnizaciones que efectivamente luego fueron reconocidas por parte del Imperio Alemán. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones se crea con la idea de intentar evitar que cualquier discordia en el sistema internacional se dirima por medio de la guerra, digamos, ¿no? En esa Sociedad de Naciones, la Argentina participa inicialmente. Irigoyen envía a Alvear en representación, digamos, de la Argentina, y la delegación argentina va con la indicación de retirarse de la Sociedad de Naciones si no se garantizan la igualdad de condiciones entre estados y si no se garantiza la universalidad de la convocatoria. Los países derrotados, digamos, de la Primera Guerra Mundial van a ser excluidos, fundamentalmente Alemania, de esta Sociedad de Naciones, y tampoco se podía garantizar la igualdad de condiciones entre estados, por lo que el Estado argentino decide retirarse de Sociedad de Naciones. En materia de política económica, el gobierno radical no cuestiona el modelo agroexportador, se orienta la economía a la comercialización de materias primas con los países beligerantes de la Primera Guerra Mundial. No obstante ello, estamos en un contexto en el cual comienza a cuestionarse y comienzan a observarse los límites del modelo productivo orientado a la exportación de materias primas. Por otro lado, en materia de política económica, el radicalismo, los gobiernos radicales van a crear yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, cuyo principal objetivo era lograr la autosuficiencia en materia hidrocarburífera y controlar el accionar de los capitales extranjeros en el sector. Luego, países como Bolivia, México y Brasil, los años siguientes, digamos, van a tomar este modelo para sus propias empresas petrolíferas. Se crea la Marina Mercante Nacional también durante el periodo de gobierno de Irigoyen. En materia de política interior, nosotros tenemos 5 dimensiones por lo menos para destacar. Una tiene que ver con el Estado y con la administración pública, otra tiene que ver con la cuestión militar, otra con la cuestión social, luego la reforma universitaria, y hay otro punto final, digamos, que es el último que vamos a trabajar, que es el de personalistas y antipersonalistas. En materia de Estado, lo que nosotros podemos destacar por lo menos son 2 cuestiones. Por un lado, la ampliación de la estructura burocrática del país. Nosotros sabemos que el Estado, de alguna manera, nosotros siempre decimos que se consolida en 1880, ¿no? Ahora, en la medida en que se complejizan las relaciones y en la medida en que se va complejizando la sociedad y se van acercando los pueblos en función de las comunicaciones y se va poblando más el país, y en la medida en que se va dinamizando la economía, se hace necesario también que el Estado tenga presencia en distintos puntos del territorio. O sea que la ampliación de la administración pública y la estructura burocrática del país va a continuar durante el periodo de Irigoyen. Otro aspecto que es bastante relevante en la época y que es una política que va a tomar el irigoyenismo, pero que luego también Alvear va a continuar,
pese digamos, a estar en un punto, digamos, opuesto en materia política en general con Irigoyen. Luego, sí, este es un punto de continuidad entre los dos gobiernos radicales. Va a haber intervenciones federales, ¿no? El sentido de estas intervenciones federales, van a decir, es regenerar a los estados provinciales. Esto significa que intervienen las provincias gobernadas por conservadores por considerarlos ilegítimos, por considerar ilegítimos el origen de sus mandatos, ¿no? Y de esos gobiernos que son considerados que están impuestos a través de el fraude y a través de la coacción de este régimen oligárquico. Hay una cuestión que no hemos dicho anteriormente, pero que sí es muy importante, y es que el radicalismo se constituye, digamos, como la causa, ¿no? La causa radical viene a ser una causa que viene a redimir a la República Argentina de lo que es el régimen, ¿no? Ese régimen que es oligárquico, que es corrupto, que es reaccionario en materia política, ¿no? Porque excluye cualquier forma de apertura democrática. Entonces, aquí la dicotomía es la causa radical contra el régimen, ¿no? Entonces, las intervenciones federales están sustentadas, digamos, en ese principio. En materia de política militar, vamos a tener que por primera vez en la historia argentina se designan civiles como ministros de guerra. El neutralismo le asegura a Irigoyen la adhesión de algunos sectores nacionalistas del ejército. No obstante, la reincorporación de militares que habían participado en las revueltas radicales generó reacciones adversas dentro de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Hay una cuestión que es la cuestión social, ¿no? La cuestión social surge como un efecto que se va a dar a partir del proceso de industrialización en Europa, y que se va a, digamos, y se va a extender en distintas latitudes, y que tiene que ver con las condiciones de trabajo y las condiciones de vida, ¿no? De los sectores trabajadores, de la clase trabajadora. En nuestro país la cuestión social también se va a manifestar a partir de demandas gremiales, de huelgas y de movimientos socialistas y anarquistas que van a tener una visión internacionalista y que de alguna manera se van a formar en sus ideas, en su pensamiento, en ideas que son netamente europeas, digamos, ¿no? Como su base ideológica y filosófica y teórica, ¿no? Y de praxis. Entonces, ahora, la cuestión social es un aspecto que de alguna manera intenta atender el gobierno de Irigoyen. Por ejemplo, en 1917 se producen incidentes violentos tras una huelga ferroviaria. Irigoyen otorga por decreto la jornada laboral de 8 horas y otros beneficios, y obliga a las empresas británicas a reincorporar a los despedidos. No obstante ello, digamos, se han dado una serie de acontecimientos que son dramáticos, ¿no? Como la Semana Trágica en 1919, cuando un conflicto en los talleres metalúrgicos de Acena, que deriva en huelgas, termina en la posterior represión policial y militar, ¿no? En este acontecimiento ya intervienen grupos armados de rompehuelgas que están ligados a movimientos nacionalistas reaccionarios como la Liga Patriótica. En esta ocasión mueren asesinados cientos de personas. La Liga Patriótica viene a ser una respuesta nacionalista y autoritaria, digamos, a la percepción de amenaza que generaba el inmigrante, ¿no? O sea, acá tenemos la reacción nacionalista, va a tener diferentes aristas, y esta es una arista bastante autoritaria, ¿no? De rechazo hacia estas comunidades inmigrantes que tenían sus ideas, sus principios, sus ideas políticas, y de alguna manera daban la lucha por eso. Ahora, otro acontecimiento se va a dar en 1921 y 1922. La película La Patagonia Rebelde lo retrata bastante. Es una movilización de peones rurales en la provincia de Santa Cruz que reclaman mejoras laborales y de condiciones de vida.
Este conflicto se resuelve inicialmente por mediación militar, pero recrudece ante el incumplimiento por parte de los estancieros. Y en 1922 se relanza la huelga, que es fuertemente reprimida por el ejército, y se dan matanzas y fusilamientos en los campos. Se organiza todo el país la Liga Patriótica, como les venía diciendo, como un movimiento nacionalista con tintes autoritarios. O sea, no todos los movimientos nacionalistas que se van a dar al principio del siglo XIX van a tener esa característica, pero la Liga Patriótica cumple una función bastante notable, digamos, ¿no? Bastante notoria, quiero decir. Y en relación a la cuestión social, que también se puede relacionar con la política económica, es una serie de medidas en defensa de la economía popular, como por ejemplo la ley de alquileres y la expropiación del azúcar ante la percepción y ante la evidencia de que los productores le vendían al mercado interno los productos al precio de lo que estaba destinado para la exportación. Entonces, ante ese abuso se da la expropiación del azúcar. Ahora bien, una de las cuestiones que se van a dar en estos primeros años del siglo XX es que es un periodo, como decíamos, de cambio social y político. Y en este contexto se enmarca la reforma universitaria de 1918. El movimiento juvenilista tuvo una mirada latinoamericana que resaltó los lazos entre pueblos hermanos con una lengua y pasados comunes, en una región en la cual las fronteras eran consideradas artificiales. Una característica fundamental de este movimiento y de la reforma universitaria consistió en ubicar al joven como centro de la escena y conductor de este proceso de cambio. Por eso nosotros decimos que este movimiento es un movimiento juvenilista de carácter latinoamericano, y el origen está dado en una serie de alzamientos de estudiantes de medicina de la Universidad de Córdoba, que se va a hacer extensivo a las universidades de Buenos Aires y La Plata. Ustedes acompañan en la presentación de estas diapositivas la recomendación de algunas lecturas y de algunos otros videos que tienen en la ficha, que también se adjunta a estas diapositivas. Ahí ustedes tienen una buena descripción y un buen retrato de lo que fue la reforma universitaria y el espíritu de la reforma. Ahora, ¿cuáles fueron las principales demandas de estos jóvenes? Fueron la modernización de la enseñanza superior, la actualización de programas de estudio, la libertad de cátedra y el cogobierno de profesores, estudiantes y graduados. Fíjense ustedes lo interesante que a principios del siglo XX la demanda por una ampliación en el elenco gobernante y en la posibilidad de formar parte del elenco gobernante se traduce también en una demanda por parte de estos jóvenes universitarios por también integrar instancias de decisión hacia el interior de esas universidades, ¿no? Bueno, otra de las demandas era la selección de docentes por concurso y la extensión universitaria hacia la comunidad. Este último punto es muy relevante porque se percibía y se notaba que la universidad estaba bastante divorciada de los problemas reales y de los problemas que aquejaban a la comunidad. Entonces, proponer la extensión universitaria, es decir, la universidad que se abra a su entorno, era toda una novedad en ese momento. El gobierno de Irigoyen va a apoyar a los reformistas e interviene en las universidades. La reforma no da lugar a una nueva ley de educación, pero sí introduce nuevas prácticas en consonancia con estas demandas de los estudiantes. Ahora bien, hay una cuestión que empieza a manifestarse ya desde los primeros años del gobierno de Hipólito Yrigoyen, que es esta dicotomía y es esta diferencia entre personalistas y antipersonalistas. El gobierno de Yrigoyen era centralista, es decir, todo tenía que pasar por su escritorio, ¿no? Desde un expediente hasta decisiones muy relevantes de gobierno. Y su carisma, aunque fuera una persona introvertida, entra rápidamente en conflicto con los sectores más tradicionalistas del Partido Radical. Es decir, Yrigoyen tenía un tipo de liderazgo que hacía que la política estuviera centrada en su figura.
La UCR nace como un partido institucionalista y la forma de gestionar y conducir que propone Irigoyen recrea en los sectores más liberales y moderados del radicalismo el fantasma del caudillismo. Pensemos que estamos en las primeras décadas, en los primeros años del siglo XX y que no está tan lejos el fantasma de lo que podía ser la figura de un caudillo como Rosas, ¿no? Para determinados sectores eso era una amenaza, digamos, ¿no? El gobierno de Alvear entre 1922 y 1928 va a expresar esa disidencia y las elecciones presidenciales de 1928 muestran un clima de diferencias irreconciliables hacia el interior del radicalismo. Tanto es así que personalistas, irigoyenistas y antipersonalistas alvearistas se presentan separados a elecciones. Uno de los aspectos más relevantes del liderazgo de Irigoyen en este contexto de formación y de conformación de identidades nacionales fue la identificación del partido con la nación y la comprensión de la política como un apostolado cívico. De esta manera, Irigoyen emerge como un predicador y como un héroe restaurador enviado por la providencia. Entonces, ahí también podemos volver a esta idea que hablábamos en la primera diapositiva de cómo la política estaba vinculada y estaba íntimamente asociada a valores éticos. Ahora, toda esta forma de conducción, digamos, es lo que lleva de alguna manera a que Irigoyen gane cómodamente las elecciones de 1928, pero durante su segundo mandato vamos a ver que va a estar signado por una creciente crisis de legitimidad, junto con la crisis económica de 1929 que termina socavando su gobierno y propiciando una alianza cívico-militar que el 6 de septiembre de 1930 dará el golpe de Estado. Hasta aquí hemos dado una breve presentación de los principales elementos que consideramos deben ser tenidos en cuenta cuando aborden el material de estudio. Entonces, las próximas actividades que ustedes tendrían que realizar es consultar la ficha de clase, identificar la selección de las lecturas dentro del manual, ver los documentales que están sugeridos en la ficha y realizar las actividades de autoevaluación. Con todo esto, entonces me despido aquí, espero que haya sido claro y estaremos a disposición durante las clases a través de la plataforma para cualquier consulta.